Pues porque hay un pastor. Y si hay un pastor, quiere decir que hay una iglesia. Y si están las dos cosas es porque la iglesia quiso y pidió, ¿qué cosa? Un pastor. Y no dudo y estoy seguro que el pastor también quiso y pidió una iglesia. Y podemos estar celebrando hoy que Dios contestó. Y si Dios contestó, quien así lo siente puede decir amén al tema. ¿Cuál tema? ¿Cuál es el tema? ¿Tener un pastor es? La pregunta es, ¿lo es? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y así debe de ser. ¿Por qué? ¿Por qué así debe de ser? Bueno, allá en Isaías dice la palabra: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten. ¿Quién fue el que dijo os daré pastores? Dios fue el que dijo. Y dijo según mi corazón. O sea, según su ¿qué? Su voluntad. Lo que Él quiso. Lo que sabe que requiere la iglesia. Lo que necesita la iglesia. Lo que merece la iglesia. Y el Señor así lo hizo, así lo está haciendo y así lo hará. En cada iglesia Él ha puesto un pastor. A lo largo de mi vida en la iglesia he escuchado pláticas de los pastores, positivas y negativas. Se han acercado personas conmigo y me han dicho del pastor, ya sea alegres, ya sea molestos, ya sea criticones o ya sea chisme. Y bueno, con todo esto hice un resumen de más o menos qué es lo que quiere la iglesia de un pastor, los requisitos de un pastor, y a ver si me entienden lo que puse. Que el pastor tenga la fuerza de un toro, la tenacidad de un bulldog, la audacia de un león, la adaptabilidad de un camaleón, la visión de un águila, las melodías de un ruiseñor, la mansedumbre de un cordero, la piel de un rinoceronte, la disposición de un ángel, la resignación de un enfermo incurable, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta, el fervor de un evangelista, la abnegación de una madre. Y algunas jovencitas le agregaban a esta lista que vista de traje, que sea guapo y que tenga dinero. La pregunta es, ¿conoces a un pastor así? Habrá uno que dirá, hermano, ahí está el pastor, no puedo decir. Bueno, te la pongo más fácil. ¿Conoces a un ingeniero, a un arquitecto, a un doctor, a un licenciado que sea así? ¿A un hombre o a una mujer que sea así? Ni cada uno de los que les oí estas palabras, estos requisitos, tampoco lo son. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Y por eso no podemos exigir que el pastor sea perfecto. Por eso no podemos criticar, no podemos señalar, no debemos, porque el único que señala y que juzga es ¿quién? El Señor. ¿Cómo es entonces que exigimos? Él es tan humano como yo. Pero también sé que con la ayuda del Señor, que con la ayuda de nuestro Señor, Él nos va fortaleciendo. ¿En qué? En sabiduría, en justicia, en santidad, en amor, cada vez más a la imagen de Dios. Pero también es deber de quién? De nosotros. Reflejar, ¿qué cosa? Esta imagen de nuestro Señor. Pero sería interesante preguntarle al pastor
los requisitos de la iglesia. ¿Cómo quiere el pastor una iglesia? Yo creo que se conformaría con el versículo 1 de la lectura. ¿Cuál es el requisito 1 de la lectura que tuvimos? Nomás se dieron 2 voces. Se dieron un poquito más de voces. ¿Qué? Permanecer en amor, ¿qué? Fraternal. Primer requisito de una lista de requisitos del capítulo 13. ¿Qué iglesia conoce el pastor? ¿Qué iglesia conocen los pastores? ¿Será como este primer versículo todas las iglesias? ¿Todas y cada una de ellas? ¿Será Bellavista una iglesia que permanece, que se mantiene así, sin cambios, en un amor muy especial, que ve el uno por el otro, que cada uno se interesa por el otro, que cuida, que se aman más que hermanos de sangre, más que hermanos que nacieran en el mismo vientre? Dirá alguno: ay, hermanos, ni los hermanos de sangre nos podemos llevar así, pues menos la iglesia. Pero ¿quién nos está pidiendo que sea así? Y es un requisito, es un deber. ¿Quién nos está pidiendo? Dios. Qué bueno sería. Y por si acaso así es, preguntaría yo si alguien puede levantar la mano aquí y decir: yo puedo decir, hermano, que todos y cada uno de mis hermanos tienen un amor fraternal en mí y cumple con todo eso de ser un hermano con amor fraternal. ¿Quién levanta la mano? Siendo honesto y verdaderamente honesto. Nadie. Entonces, no podemos ni debemos de criticar a nadie, y mucho menos a quién, a nosotros, porque todos somos imperfectos. Eso de criticar es un peligro que estaba en los hebreos, que estaban viviendo los hebreos. ¿Y lo será Bellavista? Bueno, los hebreos no se pueden defender porque lo dice la palabra. Y nosotros, bueno, no nos podemos defender porque dice el Señor y no debemos de mentir. Ellos pasaban por este peligro. ¿Por qué estaban pasando por este peligro de no amarse fraternalmente? Porque estaban dejando a Cristo. Porque se estaban olvidando de Cristo. Porque estaban dejando de asistir a la casa del Señor. Porque no estaban oyendo de la palabra de Dios. ¿Y qué fue menguando? El amor fraternal. ¿Y por qué digo que peligro? Porque Pablo les dijo fuertemente, seriamente y con la verdad, les dijo: porque si ustedes están practicando esto, de dejar de tener un amor fraternal, están dejando de valorar quién es Cristo, están dejando de venir a la casa de Dios, ya no hay nada que hacer por ustedes. Ningún sacrificio. Les puedo decir que están condenados, y están condenados eternamente. Y así como Pablo se lo dijo, ¿a quién? Para ver si están conmigo. A los hebreos. Dios se lo dice, ¿a quién? A los de Bellavista. A cada uno de nosotros. Ay, hermano, ese ya me lo sé, lo han dicho cuántas veces. Ya entiendo yo ese pasaje de Hebreos, todo eso que dice de la advertencia y del castigo eterno. Pero, hermano, es que así soy yo. Y si usted supiera lo que yo he pasado, por lo que he pasado, bueno, permíteme decirte que ninguno de tus argumentos tendrá validez para darle reversa a este primer requisito de este pasaje de Hebreos. ¿Qué es cuál? No desayunaron, dicen muchas veces. ¿Qué cosa? ¿O será que se nos hace la lengua? Pero no podemos, ¿verdad? No podemos decirlo porque que anhelaría, que quisiera se cumpliera un 100% nuestro pastor, pero él sabe que somos imperfectos y por eso está aquí y tiene la tarea de ¿qué? Aconsejar, señalar
regañar, dirigir, y por eso está aquí. Y por eso es una bendición. Veamos rápidamente, en resumen, los 15 restantes. Y como les dije, es la misma dosis, no se va a alargar el mensaje. Pero pongamos atención, porque estos requisitos no son para que hoy se los olviden, sino es para que hoy reflexionemos y los vivamos. Y para poderlos vivir necesito conocerlos, necesito saberlos, memorizarlos y vivirlos, hasta que ya no tenga que depender de la mente, sino que veo que estoy avanzando en estos deberes cristianos de la iglesia. Y de todos estos voy a subrayar el versículo 7, el 17, el 18, el 20, el 22 y el 24. ¿Por qué lo subrayo? Porque es día del pastor. Y tienen que ver estos versículos ¿con quién? Con nuestro pastor. Y con el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Segundo requisito, ¿cuál es? Versículo 2. ¿Por qué no me han invitado nadie? ¿Por qué no he sentido la hospitalidad de algún hermano, de alguna familia o de nadie? Ah, es que no soy ¿qué? Dice ahí. ¿Cuál sería nuestro pretexto ahí? ¿Es que no soy qué? En ese versículo. Es que no soy ángel. Nada más aquí ángel Gregorio. Pero de nombre nada. Es que no soy ángel. Pero el Señor aquí le está diciendo que demos hospedaje, que tengamos hospitalidad. ¿A quién se lo está pidiendo? A nosotros. ¿Y que le demos hospitalidad a quién? ¿Al que me va a dejar algo? ¿Al que me va a regresar un favor? ¿O a quién? A todos. Tal vez nuestro testimonio es el que ha frenado la hospitalidad. Y por eso entonces urge que tengamos esa hospitalidad para traer a esa persona, orar, platicar, aconsejar. Y de pasada invitamos al pastor para que aconseje. Somos hospitalarios. Tercero, ¿cuál es? Ayudar. Ayudar. Si mañana te encarcelaran, o vamos a decir que hoy mismo saliendo de aquí, por lo que sea, por estacionarte donde no debes, después sabrán por qué dices. ¿Y qué es lo primero que te vendría a la mente? ¿Qué es lo primero que te vendría a la mente ya en la cárcel? ¿Qué querrías ya? Libertad. Pero fíjate que estás condenado a 10 años. No vas a salir en 10 años. ¿Qué quieres entonces? La ayuda. ¿De quién? De tu familia. Pero sobre todo, ¿de quién? De la iglesia. Dice que ayudes a quién? A los presos. Si estás en una situación difícil, y aquí hay hermanos que traen situación difícil, que están pasando por una situación que necesitan, ¿y quién nos va a ayudar? La iglesia. Pero necesitas ponerte en ese lugar, en la cárcel. Necesitas ponerte en ese lugar de necesidad. Y entonces, ¿qué harías tú? Pues lo que tú quieres que hagan contigo. Eso haz con el que necesita tu ayuda. Y este es un rasgo, es una característica que pide el Señor para que seas iglesia, para que seas un hijo de Dios. Cuarto, versículo 4. Algo importante. La célula donde está la raíz, donde está el inicio de la palabra de Dios. ¿Quién? El matrimonio. Si el matrimonio tiene problemas, ¿lo tiene quién? La familia. Y si la familia tiene problemas, ¿lo tiene quién? La iglesia. Por eso el Señor, entre los requisitos, está en su mente, cuidado, el matrimonio. Como ilustración leí por ahí que le dice la esposa al esposo: amor, para asegurarme que no me olvidarás, he tomado la precaución de arruinarte la vida. Así empieza el matrimonio, bonito. Así empezó bonito. Amor, para que nunca te olvides de mí. Pero terminó mal. En este versículo dice que se mantenga el matrimonio ¿cómo? Limpio, en pureza. Porque si te equivocas mentalmente o físicamente
y rompes la pureza del matrimonio, te va a ir mal. Y dice ahí que Dios se acercará, ¿pero para qué? Para juzgar a ese matrimonio que dañó a la familia y que dañó a la iglesia por su mal testimonio. Versículos 5 y 6. Quinto requisito. ¿Cuál es? Contentamiento. ¿Con qué? Con lo que tengo. Yo no sé si alguna vez has dicho, yo no sé por qué tengo esta economía, yo no sé por qué más tengo esto. ¿Quién te lo dio en esa medida? Dios. Y en la medida esa, a lo que te va a tener así toda la vida. ¿Y quién te lo dio? Dios. Y entonces, ¿qué no debo de tener? Enojo, molestia, disgusto, queja, y aún diciéndoselo a otros. ¿Debo de tener qué? Contentamiento. Eso es la cantidad que tiene el Señor para mí, para que no me olvide de Él. Pero no me ha dejado muerto de hambre, que reprenda, que enoje, que me moleste, que reclame. Él me dio una dosis. Yo he escuchado, ay, cómo quisiera lo que estos narcos tienen, o este vecino. Quisiera tener esa economía. Y pero aún, que no vea yo un hermano en la iglesia que progrese, porque qué envidia, qué coraje, yo quisiera tenerlo. No, tengamos ¿qué? Contentamiento. Llegamos al sexto requisito, versículo 7, y es el primero que tiene que ver con el pastor. ¿Cuál es? ¿Recordar a qué? Y dice ahí el siguiente versículo, recordar al pastor en sus cosas equivocadas, negativas, en todas sus fallas. ¿Así dice? Bueno, parecería que así dijera, ¿verdad? Porque se escucha a veces eso. Bien mal estamos saliendo cuando ya estamos, o en la comida, o entre semana. Dice que nos acordemos de Él. ¿De qué? ¿Qué nos podemos acordar de Él? De la palabra de Dios. ¿Qué comunicó? ¿Qué compartió? ¿Qué dijo? No es su palabra, es la palabra de Dios. ¿Qué más puedo tomar de nuestro pastor y recordar? Su oración. ¿Qué pidió para unirme en esa oración, en esa petición? ¿Qué solicitó? Y yo me quiero unir a esa oración. ¿Qué clase, qué educación, qué formación me está dando? ¿Qué debo recordar de él? El consejo, la advertencia, el regaño, porque todo eso es bendición. Y si hemos de imitar, no es porque Él falló, no, lo que hemos de imitar de Él es lo que nos da Él. ¿De quién? De Dios. Eso es recordar a nuestro pastor. Séptimo requisito, versículo 8. Recuerda tu fuente de poder, de vida, de bendición, la bendición espiritual, moral, física, la fuente eterna, la que te ayuda. ¿Quién es esa fuente? Cristo. Entre los requisitos, en tu mente debe estar cada día, en cada momento, ¿quién? Cristo. En cada decisión, en cada proyecto, en cada plan de trabajo, en cada actividad, y aún en tu equivocación, ahí debe estar Cristo. Y ahí en esa equivocación, en esa falla que se llama pecado, necesita que esté ahí, ¿quién? Cristo. Es la fuente de todo poder para caminar como Él quiere y como estos requisitos lo piden. Octavo requisito, versículos 9 al 11. No dejemos, no busquemos, no nos confundamos, no estemos en ¿qué? En doctrinas extrañas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el caminar, estamos viendo que dentro de la iglesia está habiendo doctrinas equivocadas. ¿Qué doctrina estamos viendo equivocada en estos domingos? La doctrina de la prosperidad, que parece que está bien, parece que suena bien. Para aquel que no está conforme, oye, eso está muy bueno, pero es una doctrina equivocada. Y hemos estado estudiando, y habrá quien diga, ¿para qué estudiamos eso? Para poder, ¿qué? No caminar en doctrinas equivocadas. Noveno requisito, versículos 12 al 16. Conocer, meditar, vivir, ¿qué cosa? La sana doctrina.
¿Y cómo se conoce la sana doctrina? La básica, la principal, la que está accesible, la que está con nosotros, ¿qué es? Alguna vez les dije, ¿ustedes de qué son dueños? ¿De la Biblia? ¿De la palabra de Dios? ¿O de un montón de hojas impresas? El que es dueño de un montón de hojas impresas es aquel que la tiene ahí guardada, empolvada y que no la lee, que no la estudia, que no la medita, y mucho menos la aplica. El que es dueño de la Biblia, de la palabra, es porque la lee, la estudia, es su delicia, se alimenta, es la agua que sacia su sed. Así es como podemos entender, conocer, ¿qué cosa? La sana doctrina, la que me lleva a santidad, a bendición. 10º requisito, versículo 17, que también tiene que ver con el pastor. ¿Cuál es? Obedecer a vuestros pastores, ¿y qué? Y sujetados a ellos, a los que les dé la gana y siempre y cuando no sea yo. ¿Así dice? No dice así. No a los que les dé la gana, o siempre y cuando, dile a aquel, pero a mí no me digas nada. No. Yo me sujeto y yo obedezco ¿a quién? A nuestro pastor. ¿Por qué me está hablando con qué? No con su sentir, con su manera limitada de la mente como cada uno de nosotros. No, está hablando con la sabiduría, el conocimiento, la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Por eso, como una cuerda que es un instrumento para yo subir, me sujeto. Y Él tiene el manual de vida, la Biblia, que da la instrucción para que yo pueda abordar, que yo pueda subir, yo pueda ascender a estar con Jesucristo. 12º requisito, versículos 20-21. También tiene que ver con un pastor. ¿Pero qué pastor? El pastor de pastores. ¿Tú quieres perfección? ¿Tú quieres ver perfección? No estás viendo al pastor. Ve al pastor de pastores. Él es un instrumento. Ve al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. El que te llamó, el que te encontró, el que te ha llevado, el que te ha prosperado, el que ha puesto en ti el querer y el hacer. A ese ve cuando quieras perfección. 13º requisito, versículo 22, que también tiene que ver con nuestro pastor. Está claro y directo. ¿Qué cosa? Soportemos, ¿qué cosa? La palabra de exhortación. Está claro y directo. Y fíjense que no entendamos ese soportar, viendo en el original. No de que, ay, pues ni modo, hermanos, ¿qué hacemos? Ni modo, oiga, el pastor, ya me voy a poner a sus órdenes. Está bien, a ver qué pasa. Ese no es ese soportar, sino soportar que eso que me está diciendo, eso que me está llamando la atención, es necesario para que yo camine derecho, que camine hacia el camino que me conduce a la voluntad de Dios. En ese sentido es el versículo de soportar. ¿Qué cosa? La exhortación. 14º requisito, versículo 23. ¿Estar qué? Conscientes de la situación de los hermanos. Yo te pregunto, ¿estás consciente de la situación de cada uno? Hay unos que salen disparados, ¿verdad? Antes de la escuela dominical, pues no van a tener oportunidad. Hay unos que no tienen una relación de comunicación. Hay unos que no tienen el interés, pues cada quien que se rasque con las uñas de cada quien. Aquí dice que ¿qué? Que estemos conscientes de la situación de mi hermano. ¿Para qué? Para orar, para ayudar, para ministrar, para hacer por él. De eso debo estar consciente. No, pobrecito, se está muriendo de hambre, pobrecito, a ver quién lo recoge. No, es para ministrar. 15º, versículo 24. ¿Tener qué? Fraternidad con el pastor. Y me llama la atención este versículo. ¿Qué pide ahí que hagamos con el pastor? El mensaje estuvo que la pedrada me dio directo y me incomodé. El pastor está en la entrada, buscamos aquí la barra y brincar, ¿verdad? ¿Para qué? Para no saludar. Y ahí dice que lo saludemos, que expresemos un saludo, pero que no sea un saludo ¿qué? De lo que más detesta Cristo, hipócrita. Tenemos que orar,
Tenemos que pedirle al Señor perdón. Señor, dame un corazón de amor, de agradecimiento, no de señalar, no de estar criticando, no de juzgar, sino de valorar que tengo un pastor que nos guía. Y llegamos al 16º y último, versículo 25. Estar conscientes de ¿qué? De la gracia de Dios. Todo esto que nos propone el Señor que seamos es una gracia, es un regalo, es una bendición, nos abre el entendimiento para que no nos sorprenda el día de mañana el castigo. Termino con un dicho que conocemos muchos y que un niño también lo conoció y dijo lo siguiente: dicen que el tiempo pone cada cosa en su lugar. Y este niño dice: llevo 3 horas esperando que se ordene la casa y no pasa nada. ¿Qué estaba haciendo el niño? Aparte de pensar que no se movía nada, ¿qué estaba haciendo el niño? Nada. Y la pregunta es: algunos tenemos no 3 horas, años, y estamos viendo y estamos esperando que el tiempo ponga todas las cosas en su lugar, pero sin hacer ¿qué? Nada. ¿Estaremos tan atinados como el niño? Demos gracias a Dios, hermanos, por darnos un pastor, el que Él quiso. Si Él lo quiso, está bien, está correcto, es bueno, es bendición. Y aprovecho este lugar para darle primeramente la honra y la gloria al pastor de pastores, y para felicitar y dar gracias a Dios por nuestro pastor Josué, a quien tiene un privilegio dado por Dios de ser llamado a esta tarea, a este trabajo hermoso que debiéramos todos anhelar. No estuvimos en el seminario, no estuvimos en una iglesia, pero estamos aquí y tenemos la misma tarea: caminar juntos en amor fraternal. Amén. Oramos. Señor, que tu palabra sea una realidad en la vida de la iglesia de Bellavista. Que estos requisitos estén en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y otra vez, Señor, te damos gracias por tu siervo. Síguele bendiciendo y que siga siendo de bendición como lo es para esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.